¿O cuáles libros piensa usted que son las epístolas? Si yo le digo epístolas, usted me dice, ¿qué libro cree que sea? ¿O de dónde será? ¿Del Nuevo Testamento? ¿Será del Antiguo? ¿O cuáles libros serán? ¿Alguien me puede decir algo? Lo que piense, no, no importa. ¿Ok? No son los evangelios, no son los evangelios. Los evangelios son los evangelios, ¿sí? Pero están cerquita de los evangelios. Las cartas, ¿verdad? Que de hecho siempre mencionamos cartas y epístolas como si fueran una misma cosa, pero son las epístolas, las cartas, estos libros que los apóstoles y personas influyentes de la iglesia primitiva escribieron a las iglesias, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un resumen rápido, ahí en su hoja la tiene, un resumen rápido de los libros de la Biblia. Sí, y entonces usted más o menos, cuando usted vea este resumen que tiene en su hoja, usted puede entender, tener un panorama de lo que son las distintas divisiones y cómo estas se muestran, ¿verdad? Antiguo Testamento, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se llaman los primeros libros del Antiguo Testamento? Pentateuco, Penta, 5, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y si yo voy a estos libros, dice ahí que va a encontrarse usted con narrativa histórica, con discursos y con leyes. Son esos géneros. Son libros de ley, como la Constitución mexicana o una constitución, ¿verdad? Son discursos, como en Deuteronomio, sí, y son también historias narrativas, ¿verdad? Narrativa histórica. Se narran cosas que pasaron o que se presume que suceden, o incluso, aunque no hubiesen sucedido, pero cuentan historias que tienen que ver con cómo se moldea una cultura. Entonces es narrativa histórica. Luego están los libros históricos, ¿verdad? Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. ¿Cuál más? Ajá. Ok. Esos son los libros históricos, hasta Esther, ¿verdad? Son los libros que cuentan las cosas que pasaron en Israel. Eh, por ejemplo, Josué, cuando entraron a la tierra prometida, Jueces, cómo la fundación tribal de Israel, cómo funcionaba antes de que fueran una nación conjunta. Y luego está Ruth, ¿verdad? Y está Primera y Segunda de Samuel, que ya nos muestra esta unión de las tribus con un solo rey, etcétera. Esto es narrativa histórica. Ahora, el libro de Esther pasa algo bien interesante con este libro. Esther, si usted lee Esther, Esther es un caso aparte. De hecho, Esther hasta podría tener su propio género. ¿Por qué? Esther se da cuenta que Esther no menciona a Dios en toda la Biblia. Dios no es mencionado. Dios está implícito en la historia. ¿Sí? Y Esther, la forma en que se narra este libro es muy artística. ¿Sí? No es como Josué, no es como los jueces. Es un libro hasta que tiene arte, ¿verdad? Y, y de hecho, también Esther no necesariamente significa que el libro, porque siempre se ha discutido mucho si el libro de Esther es un libro que sucedió o es un libro que es sapiensal, es decir, es una historia religiosa que Dios usa para enseñar al pueblo, porque Esther básicamente el libro de Esther lo que menciona es el inicio de la fiesta del Purim en Israel, ¿sí? O si es algo que realmente pasó, pero de todas maneras, como sea, es un libro histórico porque comienza, o más bien me da la entrada a lo que es la fiesta del Purim. Nos explica lo que sucede, ¿verdad? Y cómo comienza esta fiesta en Israel. Y ese es el objetivo de ese libro, de Esther. Luego están los poéticos, ¿verdad? Está Job, una obra teatral que usted podría incluso representar si fuera usted productor y quiere hacer una obra de teatro, Job, ¿verdad? Y salen los amigos cantando, y sale Job cantando un melodrama, y luego Dios responde con comedia, todo eso. Está Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Son libros poéticos, no son leyes, ¿verdad? Después están los profetas mayores y los profetas menores. ¿Alguien se acuerda por qué son mayores y menores? Lo dijimos hace unas par de semanas. ¿Por qué? Unos son largos, otros son cortos. Los libros largos son profetas mayores.
Sí, y los otros son profetas menores. Algunos le predicaron a Israel, la parte norte, otros le predicaron a Judá, otros predicaron a los dos, ¿verdad? Pero ahí usted va a encontrarse con discursos proféticos y con una narrativa histórica, también se cuentan historias. Ahora, luego nos vamos al Nuevo Testamento y están los evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿lo ve ahí? ¿Y los evangelios qué son? Son biografías motivadas por razones teológicas. También hay parábolas y hay discursos proféticos. Sí, Jesús da discursos proféticos en los evangelios. Y es una biografía, pero es una biografía motivada por razones teológicas. ¿Alguien de ustedes, cuando estaba en la escuela, se le encargó hacer biografías de algún héroe de la patria o algún, ¿verdad? ¿Se acuerda? Y entonces usted compraba la estampita, yo creo que tenemos una estampita y atrás venía toda la historia de la persona, pero decía, nació en tal año, en tal, ¿verdad? Y entonces se mencionaba lo que hizo. Nadie decía, ¿verdad? Le gustaban las galletas con chocolate, le gustaba tal canción, su baile favorito era este. ¿Por qué? Porque esa biografía tiene una necesidad histórica, ¿sí? Lo que quieren es enseñarte algo. Los evangelios son así, son biografías que se escriben por razones teológicas, ¿verdad? Para las iglesias, para enseñar algo y dar un mensaje. Entonces, y así están hechos. Los hechos, el libro de los hechos, es una narrativa teológica, ¿verdad? Nos muestra cómo comienza la iglesia y cómo se narran los acontecimientos. Están las epístolas paulinas, las que escribió Pablo o las que se cree en lo general que escribió Pablo, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito y Filemón. ¿Sí? Y después están las epístolas generales, las que no sabemos quién las escribió, o sí sabemos, pero no fue Pablo. Hebreos. ¿Quién escribió Hebreos? ¿Alguien sabe? Yo tampoco. ¿Sí? Luego está Santiago, y está Pedro, y está Juan, y está Judas, y por los nombres de las cartas sabemos quién fue quien escribió estas cartas. Santiago, no Santiago el apóstol, pero Santiago el hermano de Jesús, pastor de la iglesia de Jerusalén, que de hecho, si escribe este libro, tiene autoridad apostólica, ¿verdad? Eh, entonces, y aquí vemos las epístolas, y entonces epístolas paulinas, epístolas generales, y luego está Apocalipsis. Y hoy vamos a hablar de cómo podemos leer las epístolas. Si yo voy a predicar de una epístola, hay ciertas cosas que yo tengo que saber antes de yo usar las técnicas de interpretación que vimos hace 2 semanas y hace 3 semanas. Tengo que aprender a ver cómo voy a abordar este libro. ¿Sí? Si usted va a la librería y compra un libro de poemas, usted no va a comprarlo pensando que ese libro es de leyes, ¿verdad? Y que tiene que hacer todo lo que el poema dice. ¿Sí? Tampoco lo va a comprar pensando que es de ciencia. Y entonces cuando el poema diga mi corazón vuela, usted va a decir, todos los corazones vuelan. ¿Sí? Es decir, usted tiene que saber cómo abordar el libro. Y vamos a ver aquí el número 2, la naturaleza de las, ¿y qué dice ahí? Diferencia entre. Ok, generalmente usamos carta y epístola en la iglesia para hablar de lo mismo, ¿verdad? Las cartas de Pablo, las epístolas de Pablo, ¿sí? Y pensamos que significan lo mismo. No son lo mismo técnicamente, aunque se parecen. Una carta es un tratado personal. Una carta es un escrito que se le hace a alguien conocido o a un grupo de personas conocidas, ¿verdad? Y esas cartas no son escritas necesariamente pensando en que van a salir a la luz. Son escritas para un grupo de personas quizá hasta íntimo, ¿verdad? Es decir, el primer objetivo de una carta no es que todo el mundo la lea, sino que la lea la persona a la que se dirige, ¿verdad? Cuando usted quiere decirle algo a una persona especial y no quiere que mucha gente se entere, no lo publica en Facebook, ¿verdad? ¿Qué hace? Lo escribe en una carta, manda un mensaje privado. Eso es la carta. Una carta es un tratado personal. Y la gran mayoría de los libros, de lo que llamamos epístolas,
¿sí? Que va desde Romanos, ¿verdad? Hasta Judas. La gran mayoría de esos libros son cartas, son cosas que se escriben a una iglesia en específico, ¿verdad? Y que tratan cosas de una iglesia en específico, ¿sí? Cuando Pablo escribe, por ejemplo, a una iglesia, no está pensando en que un día se va a hacer esto un libro, que todo el mundo lo va a comprar o que todo el mundo lo va a tener, incluso los no cristianos. Estas cartas primeramente eran para cristianos, ¿verdad? Pero sobre todo para cristianos de una iglesia en una cierta situación. Entonces, una carta tiene partes. ¿Cuáles son las partes de una carta? Remitente, ¿qué más? El destinatario, ¿verdad? ¿Qué más le pone usted a las cartas hoy en día? El saludo, ¿verdad? Tiene que tener un saludo. Luego, ¿qué más? El asunto, ok, la fecha, ¿verdad? Una firma, ¿verdad? Si es una carta legal, a quien corresponda, ¿verdad? Una despedida. Bueno, una carta tiene ciertas pautas que usted le dice, esto es una carta, ¿verdad? Si es una carta de amor, pues va a tener también un corazón al final, ¿verdad? O un garabato ahí, ¿verdad? O algo. En las cartas antiguas está el nombre del escritor, el nombre del destinatario, está el saludo, ¿sí? Pero también está la petición de oración, está el texto, está el saludo final o despedida, ¿verdad? Lo que también es una doxología, también están en ocasiones. Las cartas tienen, el esquema de una carta está muy claro, ¿verdad? Y se nota que es muy personal, que el escritor realmente conoce a la gente a la que le está escribiendo. No son desconocidos, no es el público en general, sino que es una carta para gente que él ha tratado, ¿sí? O que en su mayoría él ha tratado. Entonces, una carta incluso que hasta tiene una cierta carga emocional más grande, ¿sí? Por esta razón. Una epístola, técnicamente, es un escrito más artístico y más general. Está hecho o está planeado para ser leída incluso por muchas personas y no tiene los mismos elementos personales. Por ejemplo, Santiago, ¿sí? Santiago, aunque sí habla de cosas que hacen los cristianos, como preferir a los ricos, ¿verdad? Que entran y a los pobres echarlos ahí atrás en los asientos, pero realmente no tiene tantos elementos personales, ¿sí? Santiago tiene más la característica de una epístola. Otra carta que es así es Segunda de Pedro. Segunda de Pedro es más impersonal que Primera de Pedro, ¿sí? Esa tiene más forma de epístola. Entonces, esto es importante porque yo tengo que aprender a ver y tener criterio para yo predicar cuando yo estoy leyendo una carta o cuando yo estoy leyendo una epístola, porque tienen situaciones distintas, ¿sí? Con las que yo me voy a encontrar. Vamos a ver aquí en el punto número 3, dice ahí, datos de importancia acerca de datos importantes acerca de las cartas y las epístolas. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio en Primera de Corintios, pero cosas importantes que usted tiene que saber antes de abordar estos libros para usar las técnicas que usted aprendió hace 2 y 3 semanas. Y la primera, ¿cuál es? ¿Y qué es el contexto? Usted dígame. Ya lo vimos. Lo que viene antes, ¿verdad? A ver, ¿cómo qué cosas puede venir antes? El lugar. ¿Qué más? Sí, es parte del contexto. ¿A quién se dirige? ¿Eh? ¿Quién está ahí? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que sucedió? Muy bien. Sí, también todo tipo de situaciones previas que te ayudan a armar un escenario. Sí, en las epístolas es bien importante que usted, o las cartas, le vamos a llamar epístolas o cartas, hablamos de los libros que van desde Romanos hasta Judas, es bien importante el contexto. Casi yo creo que cualquier libro, el contexto de las epístolas es súper importante, ¿verdad? Porque hay algo que tienen estas cartas y usted tiene que entenderlo, y es que las epístolas, las cartas, son documentos de ocasión. ¿Qué significa documento de ocasión? Cuando se escriben motivados por algo que está sucediendo, ¿sí? Es decir, Pablo está en la cárcel
y le llega la ofrenda de los filipenses. Y entonces Pablo escribe. Cuando veamos Corintios, Pablo mismo dice que él está respondiendo preguntas que le están haciendo y cosas que él se enteró que estaban pasando en Corintios y entonces él las escribió. Entonces, lo que quiero decir es, las cartas son documentos de ocasión, son motivados y son producidos por cosas que están pasando. Entonces, yo tengo que saber esto. Cuando yo voy a leer una carta, no es nada más el contexto de la historia. Hay dos contextos. Es el contexto de Pablo o el contexto de Pedro o el contexto de quien haya escrito la carta y el contexto de la iglesia a la que se le escribe. O sea, no es un contexto el que tengo que estudiar. Son dos contextos, ¿sí? Porque tengo que saber la situación de Pablo y tengo que saber, o de cualquier escritor, y tengo que saber la situación de la iglesia a la que se le escribe la carta. No nada más tengo que saber un contexto. Si yo leo, por ejemplo, algo que está en el Génesis y hablamos, por ejemplo, de Jacob, pues yo estudio el contexto de Jacob en ese tiempo. Pero si es una carta, yo necesito saber en qué situación estaba el escritor y en qué situación estaba el destinatario. ¿Sí? Tengo que saber esas dos cosas. Es un doble contexto el que tengo que estudiar para poder hacerlo correctamente. ¿Sí? Porque una ofrenda no es lo mismo una ofrenda cuando tú estás bien que cuando tú estás mal. Físicamente me refiero, ¿verdad? No es lo mismo una ofrenda que para ti representa echarle poquita gasolina al carro, que una ofrenda que para ti representa un pollo asado que no te ibas a poder comer porque no tienes nada en la mesa. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, yo tengo que saber, para yo entender por qué Pablo, con tanto ánimo, le escribe a los filipenses y cómo él dice, yo sé estar en escasez y se están en bendición y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo tengo que saber en qué contexto está Pablo y para poder entender la carta. Entonces, el contexto importa, pero aquí es un contexto doble, el del escritor y el del destinatario. ¿Sí? Si usted lee una historia de amor, por ejemplo, imagínese que Dani y Jackie, ¿verdad? Se van lejos, uno se va a Rusia y otro se va a Rusia, no, está muy feo ahorita, pero se va a España y bueno, también está ahorita muy feo ya. A cualquier parte, ¿verdad? Que se vayan. Se va a un país y el otro se va a otro y se escriben cartas. Uno tiene que saber en qué contexto están los dos para entender si están sufriendo, si no están sufriendo o qué está pasando. Si Dani está en un barco, ¿verdad? En el frío, o está pescando, o Dani a lo mejor está de vacaciones, o si está trabajando en la pesca, o en qué situación está, ¿verdad? Entonces, el contexto, antes de llegar, tengo que entender, el contexto en las epístolas es sumamente, pero desesperadamente importante que usted trate de averiguarlo. Todo lo que se pueda, ¿sí? Del contexto de las dos partes. Ahora, otra, número 2, la razón por las que las cartas fueron escritas tienen su comienzo en los receptores y no en el escritor. Cuando usted lee las cartas de Pedro, de Pablo, ¿verdad? ¿Por qué Pablo le escribe a Filemón? ¿Alguien sabe? Vamos a Filemón para que sepa. Es un libro muy cortito. ¿Ya tiene Filemón? Versículo 8. Es por eso que, aunque tengo gran libertad en Cristo para ordenarte lo que es justo, te suplico encarecidamente por amor, yo, Pablo, siendo un anciano, como tú sabes, y ahora también prisionero por causa de Cristo, te suplico, verso 10, pues, por mi hijo Onésimo, a quien engendré, ¿dónde? En mis prisiones, que en otro tiempo no te fue de utilidad, pero ahora nos es muy útil, tanto a ti
como a mí y te lo he enviado. Recíbelo, por tanto, como a mi propio hijo engendrado. Filemón es una carta que se escribe porque algo pasó. Filemón, Onésimo le debe dinero, Onésimo le pide préstamos y nunca se los paga, ¿verdad? Y le pide y le pide y le pide. Y entonces, allá no existía el puntaje crediticio. No tienes para pagar, te metes de siervo. Y se mete de siervo hasta que pague la deuda. Pero Onésimo un día dice, ya no quiero ser siervo. ¿Y qué hace? Se escapa. Filemón es cristiano ahora. Se va, y ahora la iglesia está en la casa de Filemón, porque es hombre de dinero, casa grande. Aquí hagan la iglesia y ahí se hace la iglesia. Cosas del Señor, Onésimo va y da a la cárcel, por allá, en otro país. ¿Y quién estaba en la cárcel? Pablo. Como cosa de película, Pablo le predica a Onésimo, Onésimo se convierte. Y cuando están tomando café con pan, Onésimo le cuenta que él se escapó de la casa de su amo. Y entonces Pablo le dice, ¿y quién era o cómo lo conozco? Y, se llama Filemón, no lo conozco, está muy lejos. Sí, sí lo conozco, yo sé quién es. Es pastor, ¿verdad? Tienes la casa ahí en la iglesia. Y entonces Pablo dice, te vas a regresar con Filemón, pero fíjate, ya no vas a regresar como esclavo, vas a regresar como un miembro de la familia. Y le pone la carta, se la da a Onésimo para que se la lleve a Filemón. ¿Por qué Pablo escribe Filemón? ¿Porque se le ocurrió? No, por algo que sucede. A esto me refiero. Obviamente, todas las cartas, toda epístola está en el corazón de Dios. No estoy diciendo que fueron casualidades. Lo que digo es, en asuntos teológicos, ¿sí? Y asuntos prácticos, las cartas son documentos de ocasión. Se escriben porque pasan cosas y eso motiva al escritor a escribir, ¿verdad? Entonces, las cartas son un listado de respuestas a situaciones que están pasando. El problema es que usted y yo no sabemos las preguntas. Cuando usted lee las cartas, usted está leyendo la respuesta de Pablo. Por ejemplo, en Corintios, ¿verdad? O en Pedro, o en Santiago, ¿verdad? O otras cartas, aunque Santiago dijimos que parece más epístola, pero tienen esa situación. Pero el problema es que usted y yo no sabemos las preguntas. Si no sabemos qué pasó antes, cómo es que se decide escribir esto, por qué razón. Es como si usted levantara el teléfono y escucha una llamada telefónica entre dos personas, pero resulta que usted solamente puede escuchar la voz de una y la voz de otra no la puede escuchar. ¿Y usted qué tiene que hacer? Imaginarse, ¿verdad? Lo que la otra persona está tratando de decir. Entonces, hay que entender cuando vamos a leer estas cartas y quiero predicarlas, que estos libros son documentos de ocasión. ¿Sí? Número 3. ¿Qué más dice ahí? Hay un contexto implícito. ¿Y qué significa implícito? Que tanto el escritor como el receptor tenían un conocimiento mutuo de su situación cultural, religiosa y económica. Entonces, el autor, el que escribe la carta, da por sentado muchas cosas que no necesariamente tiene que explicarlas por escrito, ¿sí? Si en una carta, José, si en una carta yo escribo algo y luego pongo XO, ¿qué significa? XO, ¿qué significa, Dani, XO? ¿Eh? No. ¿Qué significa XO? Besos, abrazos. ¿Y cómo sabe? Somos de la época, ¿verdad? Entonces hay un contexto implícito. Entonces el papá, perdón. Entonces el papá ve la carta y dice XO, no, quién sé qué le está diciendo a mi hija, ¿verdad? No, le está mandando besos y abrazos. Sí, pero no se tiene que explicar. ¿Por qué? Porque ya se sabe. Hay cosas que Pablo le escribe a la iglesia y la iglesia ya las sabe. Pablo ni siquiera tiene que explicarlas, ¿verdad? Yo les hago una pregunta, ¿sí? ¿Quién de ustedes cree que es importante congregarse los domingos? ¿Válgame? Es una pregunta. ¿Quién de ustedes cree que es importante, verdad? Ok, ¿es importante? Bueno, ¿creen que para Pablo era importante? ¿Y para la iglesia? Entonces, ¿por qué Pablo no le repite eso todas las cartas?
a todas las iglesias que se congreguen los domingos. ¿Por qué? ¿Por qué no se los dice? Las cartas, ¿a quién va a leer la carta? ¿En dónde? En el culto, ¿sí? Los que la van a escuchar son los que van a estar ahí. Está implícito que quienes lean se congregan, ¿verdad? Es decir, no tiene que ni siquiera estar explicando, congréguense, congréguense, congréguense. ¿Por qué? Porque está implícito. Entonces, en las cartas también hay un lenguaje implícito. Hay cosas que ya se sobreentienden y que como el escritor no está pensando, es que Víctor un día va a leer la carta y no va a saber de qué estoy hablando, entonces tengo que reexplicar desde el principio. Él no está pensando en eso, él está pensando, la iglesia sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Entonces hay partes de las cartas que no tienen que explicar un contexto porque hay algo implícito, se entiende, se da por sentado, ¿verdad? Que es así, ¿sí? Entonces es como el reto, cuando usted lee las cartas del Nuevo Testamento, es como que usted está viendo una conversación de WhatsApp, pero solamente puede ver la parte de una sola persona y no la otra. ¿Sí? Entonces usted tiene que tratar a través de la investigación y de la recopilación de datos, que hay muchos, tiene que tratar de armar la otra parte de la conversación para que entonces las respuestas tengan sentido, ¿sí? Y no sean nada más cosas que usted no está entendiendo. ¿Por qué Pablo les dice esto, verdad? ¿Por qué Pedro está diciendo esto? ¿Por qué el libro de Hebreos está diciendo esto? Hay un porqué, ¿sí? No nada más es porque el escritor se le ocurrió ponerlo, ¿sí? Entonces, eh, y esto es muy importante porque nosotros vamos a la Biblia y vamos a las cartas y lo primero que buscamos en las cartas es doctrina. Que nos encantan las doctrinas, ¿verdad? Y queremos dogmas. Entonces nosotros vamos a las cartas y vamos buscando dogmas, vamos buscando doctrinas. Pero la realidad es que las cartas no son teología sistemática, ¿sí? Las cartas son documentos de ocasión que se escriben, que tienen teología, pero su teología no es una teología hecha para la discusión, sino está hecha para la resolución de problemas, ¿verdad? Y eso ahorita lo vamos a también a ver. Entonces vamos a ver ahí donde dice propósito de las cartas, de las epístolas. Y cuando usted vea esto, usted va a decir, por eso tengo que predicar las cartas. Teología práctica. Un asunto que debemos recordar acerca de las cartas del Nuevo Testamento es que como son documentos de ocasión, la teología que hay en estas cartas está destinada a tener un qué? Un sentido práctico. Las cartas no son meros compendios teológicos, no son cartas de teología sistemática, son escritos que están destinados a solucionar problemas de la actualidad de la iglesia en el tiempo que se están escribiendo, ¿sí? Usted no va a buscar teología a las cartas para discutirla. Usted la teología que va a encontrar en las cartas es para que Dios se glorifique a través de lo que sucede con la iglesia, ¿sí? Es decir, esto no es filosofía, no son teologías filosóficas, no son doctrinas filosóficas para pelear, para discutir, para argumentar. Son cosas prácticas que tienen que tener un resultado. Tiene que ser algo que se pueda visualizar. Todo lo que escribe Pablo le sirve a la iglesia que se lo está escribiendo. Le sirve a los corintios por lo que están viviendo. Le sirve a los efesios por lo que están pasando. ¿Sí? A los colosenses también les sirve. Entonces, cuando usted lea las cartas, no las lea con un ánimo de filosofía o con un ánimo de voy a encontrar argumentos para discutir, ¿verdad? O para eh, pelear, no son asuntos de retórica. Sí, la teología de las epístolas es una teología viva y práctica. Y si no se practica, entonces mi teología que estoy sacando de las cartas no me está sirviendo de mucho porque no está siendo utilizada por la iglesia. La teología de las cartas es teología práctica, no es para discutirla, es para vivirla. Para eso es, ¿verdad? Lamentablemente, y se los digo porque luego estudiamos algo, llevamos un curso de una carta, oye, y entonces lo que queremos es argumentar, ¿verdad? Está este ánimo, sí, y entonces empezamos a predicar y predicamos
compendios teológicos que a la iglesia ni le sirven, pero simplemente queremos demostrar que tenemos las doctrinas, ¿verdad? O el conocimiento, pero la parte práctica tiene que estar presente, ¿sí? Si yo pierdo de vista eso, me voy a convertir en un discutidor de las escrituras y entonces me voy a subir a predicar y voy a agarrar este libro y lo voy a usar únicamente con el único propósito de defender las doctrinas de mi denominación, a la gente que de hecho ya es de mi denominación. Voy a usarla para ir a las redes sociales, ¿sí? A discutir con otra gente que es diferente de mi denominación, ¿verdad? Pero luego cuando vean mi vida, van a ver que lo que predico no tiene función. Es decir, nadie lo puede usar y a nadie beneficia. ¿Sí? Simplemente está hecho para filosofar o para discutir. ¿Sí? Entonces vamos a tener discusiones. Hay discusiones, amados, y hay diferencias con otras denominaciones que esas diferencias van a entrar en un cajón de las cosas que nunca vamos a saber. Es decir, hay cosas que diferentes denominaciones no están de acuerdo y esas cosas van a ir en un cajón de las cosas de las que nunca vamos a saber quién está en lo correcto. ¿Cuándo lo vamos a saber? Cuando Cristo vuelva. ¿Y sabe qué va a pasar? Cuando Cristo vuelva, ni va a importar, ni va a importar. ¿Sí? Porque si usted cree que alguien es salvo porque habla en lenguas o es salvo porque no habla en lenguas, o sea, son cosas que cuando llegue Cristo, ¿verdad? Y venga por su iglesia, son cosas que ya no van a tener sentido discutir. O sea, para nosotros, si las discutimos, la verdad es un entretenimiento nada más. Mal hecho, sí, pero es un entretenimiento, porque no es teología práctica. Cuando el mundo tiene tanta necesidad, lo que se requiere es una teología viva de una iglesia que está en movimiento. Y las cartas, esto es lo que son, teología que se mueve, ¿sí? Es como el músculo del cuerpo, ¿verdad? Entonces, si no carece de sentido. Incluso Romanos, de todas las cartas del Nuevo Testamento, Romanos es el libro más sistemáticamente doctrinal que hay, ¿verdad? Pero Romanos también fue escrita por una razón. Los judíos que habían sido expulsados y luego regresan a Roma, no dejan a los gentiles mantener su fe cristiana a su manera. Ellos quieren imponer el cristianismo judío de ellos como ellos lo quieren hacer. Y entonces los judíos son los verdaderos cristianos porque son los que siguen a Jesús, porque Jesús era judío, y los gentiles sí son cristianos, pero son cristianos como aparte, ¿verdad? O sea, son cristianos como de otro nivel, ¿sí? Eh, este complejo de soy una iglesia hispana dentro de una iglesia americana, entonces la iglesia hispana es como que la de segundo nivel, ¿verdad? Y ese complejo, hagan de cuenta, ¿sí? Entre judíos y gentiles. Y entonces los líderes eran judíos, ¿sí? Y la gente que tomaba decisiones era judía, y la gente que enseñaba era judía, y el gentil no podía, aunque trataba, pero no podía realmente entrar a la iglesia como un igual, ¿sí? Es como este migrante que entra a un país y ya empieza y tiene sus papeles y todo, pero todavía no es igual. Y se hace ciudadano, pero todavía no es igual y nunca habla como ellos y no puede hablar igual que ellos y siempre está en desventaja. Es ciudadano, pero lo escuchas hablar y habla como un niño pequeño porque su lenguaje no está perfeccionado, sí, porque no nació. Entonces, y esta inclusión que no se puede dar, le estaba pasando a los gentiles, no se podían incluir en la iglesia. Y Roma entonces, y Pablo entonces escribe esta carta, que es una lucha por incluir a los gentiles dentro de una iglesia que estaban gobernando los judíos, ¿sí? Y entonces, esta lucha de inclusión y esta lucha de derecho de Pablo para los gentiles provoca que Pablo use un cierto lenguaje en esa carta que no se repite en otras. Y entonces Pablo, ¿por qué? Porque los judíos, ¿qué creían ellos? Ley, 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 ¿verdad? Tradiciones, tradiciones. Y entonces los gentiles decían, ya, o sea, nos estás ahogando con tus tradiciones. Yo quiero seguir a Jesús, pero estoy por irme de la iglesia porque no puedo hacer todo lo que me estás pidiendo. Y entonces Pablo, viendo este problema,
Y en esta lucha de incluir a los gentiles, hay una palabra que Pablo usa y es justificación. 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 Y entonces en todo el libro Pablo repite justificar, justificados, justificación. ¿Por qué? Porque no es por ley, porque es por gracia. Justificar, justificar, justificar. Y entonces decimos, justificar. Nada más que si yo soy un predicador que solo lee Romanos, en todas mis prédicas, nada más de qué voy a hablar. ¿Y sabes qué pasa? El concepto de justificar, la palabra justificar o la palabra justificación como tal, aparece 15 veces en Romanos. Dato que tengo del libro de Gordon Fee que les pasé. En Gálatas aparece 8 veces. En Gálatas también se repite mucho. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando en Gálatas? Lo mismo. Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Verdad? Estaban ustedes muy bien, pero llegaron los judíos con sus leyes y las empezaron a abrazar. Justificados, justificar, ¿verdad? 8 veces. Y en todos los demás libros del Nuevo Testamento, Corintios, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, ¿sabes cuántas veces se repite esa palabra? ¿Alguien dígame un número? 2. No, sí, 2. 2. 2. De todos los libros del Nuevo Testamento que Pablo escribe, 2 veces volvió a mencionar la palabra justificación, la misma que en Romanos repitió 15 veces. ¿Por qué? Porque a los romanos la salvación es por gracia, por justificación, y a los efesios no. No, no es por eso. ¿Por qué? Porque los romanos ameritaban esa palabra. Necesitaban que se les hablara así. Efesios es un libro de lo contrario. ¿Se acuerdan que leímos Efesios, el pasaje? ¿Se acuerdan cómo comienza el libro? Hablando y cómo habla de las malas obras, lo que hacíamos antes y cómo el Señor nos sacó de eso y dice, justificados pues por la fe, ¿verdad? Por gracia, somos salvos por gracia, perdón, a través de la fe. Pero luego dice y habla de las obras, ¿sí? Efesios trata de el hecho de que seas salvo por gracia no significa que te vayas a aprovechar de eso y no debas de vivir buenas obras, ni ser un ejemplo como cristiano. Entonces, a ellos no ameritan tanto la palabra justificación, lo que ellos ameritan es la palabra obras, o la palabra, ¿verdad? O palabras que tengan que ver con ese concepto. Entonces, a eso me refiero. Son cartas de ocasión, porque son cartas que están destinadas a solucionar ciertos problemas o ciertas cosas. Entonces, luego uno sale, porque hoy la teología, la doctrina de los maestros de la Biblia de hoy es solo justificación. Y entonces los muchachos predican de eso. Como si toda la Biblia, como si se repitiera este concepto todo el tiempo. Y no, la verdad es que no, ¿sí? Pero Romanos lo hace. ¿Por qué? Porque se necesita, porque hay una necesidad, ¿sí? Pero las otras 2 veces es en 1 Corintios 6 y en Tito 3, 7, ¿sí? Entonces, este concepto de justificación tan fuerte que se ve en Romanos ya no se repite con la misma fuerza en otras partes, ¿verdad? Entonces, tengo que tomar ese ejemplo, la teología práctica. Luego, número 3, dice ahí, ¿qué dice ahí número 3? Mi objetivo. Cuando voy a predicar, yo como predicador, ustedes son predicadores, pueden usar el púlpito para 2 cosas. Uno, para discutir doctrina y defender su punto. O 2, para poner la teología que ustedes aprendieron al servicio de las necesidades espirituales y ¿qué más? Y corporales de la gente, porque la salvación es holística, completa. Uso la predicación para defender mi punto y demostrar que sabemos más que otros, o uso la predicación para esa teología ponerla al servicio de las necesidades de la gente, espirituales y corporales, porque la gente, amado, llega con un chorro de necesidades corporales, ¿sí? Muchísimas. Tienen muchas necesidades. Y el Evangelio de Jesús
El que predico yo es un evangelio que es completo, salva el alma, pero también salva el cuerpo. Y entonces vemos, ¿verdad?, que los matrimonios se pueden restaurar, que la gente puede ser librada de sus vicios, que la gente puede ser librada de sus pecados, y entonces eso también influye en su vida, influye en su carácter, influye hasta en su salud, ¿verdad? Influye en muchas cosas. Entonces, esto va a decir mucho de nosotros. Mi teología, cuando yo predico, tiene que tener un sentido práctico y coherente para todos en la iglesia. Para el papá que está en la iglesia, que odia su trabajo, cuando usted va a predicar, entonces su teología tiene que tener sentido. Para el papá que está en la iglesia, que odia su trabajo, pero que no puede renunciar porque tiene muchos hijos y los está manteniendo a todos. Para él tiene que tener sentido. También tiene que tener sentido para la mamá soltera que no sabe cómo va a rehacer su vida, ¿verdad? Tiene que tener sentido para ella lo que usted va a predicar también. Y también tiene que tener sentido para el adolescente que tiene confusiones sexuales, que no sabe por qué no se puede dejar de masturbar, que no sabe por qué no puede dejar de hacer lo que está haciendo o por qué siente atracción hacia personas del mismo sexo. Tiene que tener sentido lo que usted va a predicarle. Tiene que tener sentido, ¿verdad? Para la abuelita que tiene cáncer, que aunque ya está viejita y la gente dice, no, pues ya está viejita, ya tiene cáncer. Ella no está lista para irse. Y lo que usted predica también tiene que tener sentido para ella. Tiene que tener sentido para el joven que es bien cristiano y que está por irse a la escuela bíblica y que quiere ser pastor. Y tiene que tener sentido para el varón que acaban de ascender en su trabajo y que ama su trabajo. ¿Sí? Es decir, lo que usted predique, la teología que usted predica tiene que ser tan práctica que la gente que está en la iglesia tiene que encontrarle sentido a lo que usted está diciendo. Porque si no, usted nada más va a estar repitiendo conceptos, conceptos, filosofías, filosofías, conceptos, ¿verdad? Y Dios es así, y Dios es así, ¿verdad? Como si supiéramos todo, ¿verdad? Y Dios es así, y la persona nunca va a encontrar realmente, ¿verdad? ¿Por qué usted está predicando lo que está predicando? Teología práctica, las cartas son teología práctica y tienen que tener sentido a la gente de la iglesia, no nada más a los maduros, a los maduros, a los inmaduros, a los nuevos, a los que están en pecado, ¿verdad? A los que andan bien con Dios, a toda la gente. Eso es teología práctica. Cuando Pablo le hablaba a los corintios, todos los que estaban ahí, en toda condición espiritual, entendían lo que Pablo estaba hablando. Porque estaban viviendo cierta situación y Pablo sabía su situación y les hablaba de esa situación en específico. Entonces, la teología que yo vaya a sacar de una carta tiene que ser coherente y beneficiosa con la salud espiritual de la gente. Por eso hay cosas que se toman y se ve y se dice, esto no aplica para nuestro contexto. Porque hay una parte en la Biblia donde Pablo dice, todas las mujeres tápense la cabeza. Y si yo sé que eso, por la cultura y el contexto, no va a beneficiar la salud espiritual de la gente, no lo voy a tomar. Porque a final de cuentas, yo sé que es teología práctica. Y que si no funciona, si daña, ¿verdad? Porque es otro tiempo, entonces no funciona para nosotros en este momento. ¿Sí? Entonces, tiene que tener un sentido práctico. Ese es mi objetivo. ¿Ok? Ahora, vamos a ver en estos últimos minutos, número 4, cómo yo puedo estudiar una carta, cómo puedo estudiar una epístola, ¿verdad? Y vamos a ver el ejemplo de Primera de Corintios. Si usted quiere, puede ir a Primera de Corintios. No vamos a leer todo el libro ahorita, pero usted puede identificar partes que vamos a hablar ahorita de esta carta. ¿Quedó claro la parte de la teología práctica? ¿Alguien tiene alguna duda? Ok. ¿Cómo estudiar una carta? Vamos a ver un ejemplo práctico. Primera de Corintios. Entonces usted dice, voy a predicar y voy a predicar de un pasaje que me encontré en Primera de Corintios. O el pastor me dijo que predicara de este pasaje en Primera de Corintios. Ok. Lo primero que tengo que hacer, tengo que evitarme la tentación y la mala costumbre de tomar una porción aislada del libro, de la carta, y entonces asumir una postura teológica a partir de ese pasaje. Cuando usted lee la carta, una carta que alguien le mandó, usted no nada más lee un retazo. Usted tiene que leer todo, ¿sí?
¿Se acuerda ese capítulo del Chavo del Ocho? Donde la Chilindrina le mandaba una carta a su papá y el chavo la leía, y la leía toda mal, y la leía bien despacio, ¿verdad? ¿Se acuerda? Y la carta va por aquí, va por allá, y va por allá, para al final decir que la Chilindrina regresaba a su casa, ¿verdad? Y don Ramón se ponía bien contento, o no, nadie la vio, nada más yo lo vi. José sí se acuerda, ¿verdad? Ok, bueno, usted tiene que, cuando usted toma un pasaje, usted no puede nada más tomar el pasaje y decir, voy a predicar el 1 de Corintios 2 y del 1 al 6, al 5, y entonces tomar este pasaje y únicamente enfocarme en este pasaje. Porque entonces usted está perdiendo el resto de la información de la carta, ¿sí? Porque la carta es eso, una carta. Y para que yo entienda una carta, ¿qué tengo que hacer? Leerla completa primero, ¿verdad? Y entonces sí, cuando usted recibe una carta de alguien importante, usted primero la lee completa. Me acordé de la carta que una carta me mandó. Primero la lees completa y la estás disfrutando, la lees toda, te emocionas, ¿verdad? Y luego empiezas a desmenuzar y la vuelves a leer y entonces te enfocas en ciertas palabras, ¿verdad? En ciertas cosas que dice, en ciertas... Y entonces ya vas de lo general primero y empiezas a irte a lo específico, ¿verdad? Y luego vuelves a lo general porque la vuelves a leer toda, pero luego vuelves a ver detalles, ¿sí? Entonces, las cartas se hicieron para leerse completas. Nadie le escribe una carta esperando que usted va a leer solamente un retazo. Las cartas se hicieron para que las lea todas. Y sabe que las cartas no son tan largas. Romano está larguito, pero aún así lo puede leer completo. Pero realmente, si las cartas usted se las puede acabar, una carta se la acaba rápido, 1 hora, 2 horas, y ya leyó la carta, ¿sí? Entonces, usted y yo no podemos sacar conclusiones de una carta que no hemos leído completa, ¿verdad que no? ¿Qué pasa si usted ve una carta y abre, ¿verdad? Y dice, el IRS le informa, y usted dice, ay, ¿verdad? Van a venir a embargarme la casa, ¿verdad que no? Tiene que leer todo, a lo mejor le van a dar más dinero, ¿verdad? Tiene que conocer lo que dice toda la carta. Ok, entonces, yo tengo que hacer eso. Lo primero que voy a hacer, inciso A, dice ahí número 1, el primer paso. Ok, voy a llegar a 1 Corintios. Quiero leer este pasaje que leí porque dice aquí, ¿verdad? Que Jesús crucificado y todo esto. Ok, entonces tengo que leerlo. Antes de leer el libro, o lo puedo leer una vez y luego hacer este paso, pero el primer paso, tengo que hacer una reconstrucción tentativa de la carta. Vamos a reconstruir los hechos. ¿Cómo pudo haber sido? ¿Sí? Entonces, en la medida de lo posible, voy a tratar de reconstruir el porqué de la carta y me voy a imaginar las preguntas, porque la carta, ¿qué es? Una respuesta, pero la respuesta tiene una pregunta. Yo tengo que tratar de saber cuáles eran las preguntas, ¿sí? Entonces, a partir de ahí voy a tratar de armar las posibles preguntas que pudieron haber surgido. Yo me pregunto, por ejemplo, y yo lo escribo, ¿qué pasó en Corintio que Pablo fue impulsado a escribir esta carta? ¿Qué habrá pasado en Corintio que Pablo dijo, esto amerita carta? ¿Sí? Porque en la iglesia pasan cosas todos los domingos, todas las semanas, pero ¿qué pasó que Pablo dijo, tengo que escribir en este momento y voy a mandarlo? Otra pregunta es, ¿cómo se enteró Pablo lo que estaba pasando? ¿Quién le dijo? No había WhatsApp, no había correo electrónico. ¿Cómo se enteró? ¿Llegó a la iglesia de Corintios y le platicaron? ¿O fue a otra iglesia y alguien que sabía que estaba Pablo cerca fue a dar el chisme? ¿O hubo una junta de liderazgo de las iglesias y alguien fue y le dijo a Pablo, aprovechando que estaba ahí? ¿O algún hermano de otra iglesia le dijo a Pablo lo que estaba pasando en Corintios? ¿Cómo Pablo se enteró? ¿Sí? ¿Quién le dijo a Pablo? Esa es otra pregunta que yo me puedo hacer. ¿Cómo supo Pablo lo que estaba pasando? Otra pregunta que puedo hacerme es, ¿hubo comunicaciones previas antes de la carta? Porque nosotros asumimos que la carta a los Corintios es la carta a los Corintios. Y no asumimos, porque ¿qué dice? Primera de Corintios. ¿Y qué significa primera? La primera. Yo no asumo que hubo otras cartas antes.
¿Y si las hubo? ¿Hubo comunicación previa? A lo mejor las cartas se perdieron, no están, no eran cartas destinadas a ser canónicas, pero ¿están esas cartas? ¿Pablo escribió, había hablado con los corintios antes o era la primera vez que les escribía? ¿O ellos le escribieron a Pablo también? ¿Se cambiaban cartas con Pablo? ¿Sí? Y luego otra pregunta es, cuando voy a leer la carta, ¿qué tipo de actitudes tiene Pablo? ¿Está feliz? ¿Está enojado? ¿Está avergonzado? ¿Se emocionó y empezó a predicar? ¿Está recordando? ¿Sí? Pablo dice, yo recuerdo, yo no bauticé más que a esta persona, y luego como que revira y dice, ay, también bauticé a esta persona, ¿sí? ¿Qué actitud tiene Pablo cuando está escribiendo? Entonces, cuando yo tengo estas preguntas en mi libreta, en mi hoja de preguntas, entonces yo puedo empezar a abordar la información. Quiero saber qué pasó en Corinto. Quiero saber quién le dijo a Pablo. Quiero saber si hubo comunicaciones previas con los corintios. Quiero saber cómo vivían los corintios. ¿Eran ricos o eran pobres? ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de actitudes puedo ver en los corintios? Y con estas preguntas que yo tengo, entonces voy a ir a mis recursos y voy a empezar a investigar material de calidad que me pueda dar respuestas. ¿Qué puede hacer usted? Por ejemplo, ¿se acuerda el diccionario bíblico que le enseñé? Usted va a su diccionario bíblico de una buena editorial y entonces usted va a buscar la palabra. ¿Qué palabra va a buscar? ¿Qué palabra buscaría usted? Si quiere saber qué palabra buscaría. Corinto. Y voy y busco Corinto. Entonces, va a estar en el mío, por ejemplo, hay una palabra que es Corintio y otra, la ciudad de Corinto y otra cosa y otra palabra que es la carta a los Corintios. Y entonces el diccionario le va a dar información acerca de la ciudad de Corinto y le va a dar información acerca de la primera carta a los Corintios. ¿Sí? Y le va a empezar a dar información que usted necesita para empezar a abordar la carta. En un diccionario. ¿Sí? Por eso es bueno que usted invierta en un buen diccionario. ¿Sí? Con esas preguntas usted puede irse a un libro introductorio, por ejemplo, o a un diccionario que le dé información. Entonces, si hacemos el ejercicio y yo busco y Primera de Corintios y busco Corintio en el diccionario y luego tengo otro diccionario capaz que de Editorial Vida y tengo de Editorial CLIE y busco en los dos, ¿sí? Y luego, ¿sabe que usted qué puede hacer? Va, en su Biblia, hay Biblias que sí los tienen, hay Biblias que no las tienen. Cuando usted abre un libro nuevo en su Biblia, muchas Biblias tienen una introducción del libro, ¿sí? No todas las tienen, pero muchas las tienen. No se diga si es de estudio. Usted puede leer la introducción de su Biblia, ¿sí? Y usted se va a enterar de cosas. Por ejemplo, aquí dice que la carta fue escrita en Éfeso. Pablo estaba en Éfeso cuando la escribe y entonces yo tengo que buscar confirmar si la información es correcta. Pero eso puedo hacer. Yo puedo buscar, puedo investigar. Entonces, por ejemplo, ya investigué. Es una simulación lo que estamos haciendo. Ya investigué. Y entonces yo encuentro cierta información que yo no tenía antes. Por ejemplo, de la ciudad de los Corintios. La ciudad de Corintios es una ciudad nueva. Es una ciudad que tiene, cuando Pablo le escribe la carta, es una ciudad que tiene 90 años de existencia. Nueva, nuevita. Sí, no tiene 400 años, no tiene 500 años, tiene 90 años. Pero es una ciudad con un crecimiento acelerado. Sí, como Dubái. Era un desierto y de repente, ¡pum!, salieron los edificios y no supo ni cuándo. Eso era Corinto. Una ciudad con un crecimiento acelerado es una ciudad que no tiene tantas tradiciones antiguas, no tiene una cultura única, ¿verdad? Propia de la ciudad, porque es nueva la ciudad, ¿sí? Y está formada por gente de muchas partes. Tiene un crecimiento acelerado, es decir, hay gente que es de ahí, pero también hay muchos migrantes, gente que viene de otras partes a trabajar, a prosperar, a vivir. Es una ciudad que está creciendo mucho. Corintios es una ciudad moderna, es una ciudad rica, mucho dinero en Corintios, es una ciudad muy protectora del arte religioso, ¿sí? Hay 27 templos en la ciudad para que usted vaya y le ore al Dios que más le guste y que más le convenga, y mucha arte y mucho oro,
¿sí? Mucho dinero, mucha gente, muchos negocios, muchos lujos. Es una ciudad cosmopolita, grande, que se mueve mucho. Entonces, cuando yo pienso en Corinto y quiero moverlo a mi época actual, tengo que pensar en Nueva York, tengo que pensar en Chicago, tengo que pensar en Miami, ¿verdad? Tengo que pensar en una ciudad así, de ese tipo. ¿Usted sabe cómo es la ciudad? Entonces, yo sé que la carta a los Corintios no está escrita a una iglesia, por ejemplo, como sería una iglesia en Lofting. Es una carta que está escrita a una iglesia que está en una ciudad como Nueva York, como Seattle, donde esa gente ve de todo en la ciudad. Sí, donde hay de todo. Cuando usted va a una ciudad grande, ya sea en su país o en otra parte, usted se da cuenta. Cada personaje que sale. Yo recuerdo cuando vivía en Monterrey y si por alguna razón en el centro, en Morelos, yo me quedaba después de las 9, a esa hora empezaban a salir los personajes. Salían unos así con unas chaquetas de cuero negras, con el calorón, pero el pelo largo, chaquetas de cuero negras y todos oscuros, ¿verdad? Y salían los raperos todos tumbados, ¿verdad? Y salían los personajes. Bueno, esos personajes, después Cristo los alcanzaba y se congregaban. Pero eso no significa que inmediatamente porque se congregan ya dejaron de usar chaquetas de cuero y pantalones de rap. Seguían siendo de cierta manera, ¿verdad? Dios tenía que tratar con cada uno de ellos. No era una iglesia homogénea. No era una iglesia donde todos se vestían más o menos igual. Era una iglesia diferente. Era una iglesia donde había mucha variedad. ¿Sí? No había puros mexicanos, no había puros centroamericanos. Era una iglesia donde había mexicanos, había sudamericanos, había caribeños, había africanos, había europeos, y todos diferentes. Sí, todos comían diferente. Sí, y se ponían de acuerdo diferente y tenían costumbres diferentes. Esta era Corinto. Por eso, y ahí entonces ya entiendo, por eso tanto problema, tanta confusión, ¿verdad? Porque a los de esta cultura les gusta ir de frente y a los de esta otra todo es un juego y a los de esta otra, ¿verdad? Son más agresivos. Entonces, claro, entonces cuando yo hago este estudio previo, ya no nada más es la iglesia de Corinto, así en mi mente no es una iglesia que está ahí sola en el espacio, es una iglesia que está sentada en una ciudad muy grande, muy importante, con un cierto contexto, ¿sí? Entonces las preguntas me las tengo que hacer para poder obtener buenas respuestas. Después dice el número 2, fórmese el hábito de leer toda la carta de un solo golpe. No lea retazos para sacar una predicación, ¿sí? Muchas veces cometemos el error de leer partes que nos interesan para el mensaje y entonces ignoramos el resto de la carta. No haga eso. Léala toda. Una vez, no estoy diciendo que la lea, que toda la estudie. No, léala, léala. Luego enfóquese en el pasaje que usted va a predicar. Pero de entrada, léala toda. Usted puede tener una pluma azul, una pluma roja, y en la azul, cuando usted va leyendo, usted escribe una notita de lo que Dios le está hablando a usted, y en la roja usted escribe cosas que usted está viendo propias de la carta. Ah, Pablo tiene esta actitud, ¿sí? Ah, está pasando esto. Y en la azul escribe lo que Dios le está diciendo a usted, en una notita, en una libreta aparte, ahí en su Biblia, pero usted va haciendo notas pequeñas conforme va leyendo la carta, ¿sí? Pero ¿sabe qué pasa? Y esto como predicador usted lo tiene que entender, que hay algo que es clave para que usted pueda hacer esto. Capacidad de concentrar. Y entonces, vivimos en una época donde los seres humanos tenemos cerebro de cacahuate. Nos cuesta mucho concentrarnos, ¿sí o no? ¿Verdad? Por muchas cosas. Por el tipo de comida, por las pantallas, por el ritmo del trabajo, y entonces nuestra mente siempre está difusa, ¿sí? Ay, ¿cómo nos cuesta leer un capítulo? Ya no se diga un libro completo. Usted tiene que hacer lo necesario para concentrarse y leer responsablemente lo que vaya a leer, ¿sí? Entonces, si usted sabe que usted cuando, por ejemplo, come pan, después a los 20 minutos no puede concentrarse, y usted dijo, voy a leer la Biblia porque voy a predicar, entonces ese día, ¿qué cree? Coma pan o duerma bien. O si usted dice, yo necesito un café para concentrarme, si lo necesita, tómeselo. Necesito un té para relajarme, tómese el té, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es, usted también
busque, sea activo en buscar ese enfoque que usted necesita para que usted aguante una carta completa, ¿verdad? Y no se quede dormido a la mitad de la carta o no haga otras cosas, ¿verdad? Entonces, cuando usted lea toda la carta, usted va a empezar a notar cosas de la carta y usted la va a empezar a escribir. Los receptores eran judíos, eran gentiles. ¿Qué actitud tiene Pablo? ¿Qué divisiones hay en la carta? Y entonces usted empieza a notar cosas. Por ejemplo, y voy a bien rápido para no quitarles más tiempo. Número 2b, dice ahí, al leer podemos notar que los creyentes de Corintios son gentiles, pero que también hay algunos judíos, pero la mayoría no son judíos, la mayoría son gentiles, ¿verdad? Son personajes de los que le platiqué. Y entonces ahí están los pasajes que usted puede leer. Es obvio, dice ahí, también usted puede notar que los corintios aman ¿qué? Es una iglesia que le gusta mucho la sabiduría y la ciencia. Y ahí están los pasajes, ¿verdad? Pero también dice ahí que son ¿qué? Porque como aman mucho la sabiduría y la ciencia, se hicieron muy arrogantes. Y ahí están los pasajes, ¿sí? Pero ellos tienen, dice ahí, un gran número de problemas internos, ¿sí? Sus vidas un desastre. Mucha cabeza, pero realmente moralmente destruidos. La actitud de Pablo hacia todos fluctúa entre la reprensión, la apelación y la exhortación. Esa es la actitud más o menos de Pablo. Ahí tienen los pasajes para que usted los vea en su casa y complemente, ¿sí? Entonces, fíjese bien, en el capítulo 1, versículo 10 al 12, Pablo dice que fue informado por personas de la familia de Cloé. Ellos fueron los que le dijeron lo que estaba pasando en los Corintios. En 5.1 también se refiere a esa información. Y en 7.1, fíjense, voy al capítulo 7.1, ahí en 1 Corintios, 7, versículo 1. ¿Qué dice? Las primeras palabras, ¿qué dice? Ok, ok. En cuanto a las cosas que me escribiste, o que me escribisteis, ¿verdad? Dice en su Reina Valera, en cuanto a las cosas que me han escrito, ¿eso qué significa? Que la iglesia ya le había escrito a Pablo con dudas acerca de cosas que estaban pasando. O sea, es la información de Chloe, sobre todo los primeros 6 capítulos, pero a partir del 7 ya no es la información de Chloe. A partir de 7 ya es acerca de las cosas que la misma iglesia ya me escribió y yo les voy a responder. ¿Sí? O sea, Pablo tiene que tratar con lo que le dijo la familia de Chloe y luego tiene que tratar con las preguntas de los corintios que específicamente le habían hecho a Pablo, ¿verdad? Ok, entonces, por ejemplo, dice ahí una pregunta de el autor que de hecho de este libro que estamos viendo, ¿ya observó usted la repetición de en cuanto y acerca de? En todos estos pasajes que usted ve, Pablo habla así, en cuanto a esto, acerca de esto, en cuanto a esto, en Corintios, en Primera de Corintios, una carta que de hecho ya llevamos aquí. Pablo repite mucho estas palabras. Son cosas que le están preguntando en otro momento, ¿sí? Y luego Pablo también menciona a Estefanas, a Fortunato y a Caico en el 16:17. Vaya al 16:17. Me gozo por la venida de y de Fortunato y de Acaico. Sí, porque ellos ¿qué hicieron? ¿Eso qué quiere decir? Lo suplieron, le ayudaron, ¿verdad? Y luego dice ahí, porque ellos tranquilizaron mi espíritu y el de ustedes. Reconozcan pues a los que son como ellos, ¿verdad? Probablemente líderes de la iglesia, gente de buen testimonio, ¿verdad? En el versículo 16, versículo 15, les ruego, hermanos míos, en cuanto a la familia de Estefanas, que también ustedes se sujeten a los que son como ellos. Es decir, Estefanas es líder de la iglesia, aprobado por Pablo. ¿Sí? Entonces, tengo la iglesia, ya no es nada más Corintios, ya no es la iglesia sola. Tengo la iglesia, pero en mi mente también tengo
La iglesia en una ciudad sota, muy religiosa, pero de muchos ídolos, que hoy serían muchas otras cosas, ¿verdad? Con muchos personajes diferentes, muy cosmopolita. Y entonces en la iglesia hay una familia muy importante, que es la familia de Chloe, y también sé que ahí hay un líder que se llama Estefan, ¿sí? Y también está Acaico, ¿verdad? Y Fortunato. Van a esa iglesia. Ah, la iglesia ya tiene nombres, la iglesia ya tiene familias, ya no es una cosa nada más, ya se convierte en algo vivo. Ya cuando entro a esa carta, ya entro a una carta que yo me puedo imaginar, ¿sí? Con personajes que yo puedo conocer. Y entonces ahí usted va a ver un bosquejo, que es el siguiente paso que usted tiene que hacer. Y esto lo puede aplicar en cualquier otra carta. Corintios tiene muchas divisiones, pero no todos los libros van a tener las mismas divisiones. Entonces usted tiene que hacer un bosquejo, ¿sí? Ahí yo le dejé un ejemplo del bosquejo. Puede usar el bosquejo de su Biblia. Su Biblia traía un bosquejo, ¿sí sabía? Cuando usted lee Corintios, la Biblia le dice un subtítulo. ¿Quién puso el subtítulo? ¿Pablo? No, el copista, ¿verdad? Usted puede guiarse. ¿Sabe qué puede hacer? Tiene una NTV y tiene una Reina Valera, una Biblia de las Américas. Cheque los dos bosquejos, compare los bosquejos. Usted puede, leyendo, hacer su bosquejo también, ¿sí? Y a usted le va a ayudar a ver secciones, qué temas está tratando cada parte de la carta, que yo ya leí completa. Y entonces, como ya la leí completa, ya la puedo empezar a seccionar. Voy de lo general a lo específico, ¿verdad? Y entonces, ahí, en ese bosquejo, usted tiene, el que le acabo de dejar, de qué cosas está hablando Pablo en cada parte de la carta, ¿sí? Y entonces ya puedo enfocarme en ese pasaje y puedo predicar ese pasaje con un buen contexto, ¿sí? Pero sin olvidar los principios que hablamos al principio, que esta es teología práctica en beneficio de la salud espiritual y corporal de la iglesia. Amén. Vamos a terminar esta sesión. Si hay alguna duda, alguna pregunta que tengan por ahí, comentario, algo que quieran preguntar, ¿todo claro? Ok. La próxima semana vamos a hablar de otros géneros literarios de la Biblia. Ok. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Dios, por esta sesión que pudimos tener. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a tener sabiduría y sencillez para poder leer esta Biblia, Dios, para poder leer tu palabra, la que nos has dejado, Señor Dios, como herencia, la que nos has dejado, Señor, para conocerte, para saber tu voluntad, Dios, de la cual predicamos y la cual pretendemos y queremos vivir, Señor, imitándote mientras estamos en este tiempo, Dios. Gracias porque nos has puesto este libro en nuestras manos y tenemos la libertad de leerlo y de empaparnos de ese conocimiento que es conocimiento vivo. Gracias, Señor. Te bendigo, Dios, y bendigo a mis hermanos que están en este lugar. Te pido que los guardes, que los lleves con bien. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y antes de irnos, ¿quién ya se aprendió los libros? A lo mejor para el final, no, no se me olvidó. ¿Quién ya tiene hasta Malaquías? A ver. Eso, muy bien. Ok, ya tenemos uno que ya, uno que ya tiene el Antiguo Testamento. ¿Alguien más ya lo tiene? Dani fue el primero. Ok, con el Antiguo. ¿Alguien más tiene el Antiguo ya? ¿Hasta dónde andan, más o menos? Todavía están los salmos. Bueno. Ok, ¿alguien más? ¿Dónde andan más o menos? ¿Los demás? ¿Sí? Ok, bueno,
la próxima semana, ok, hasta Malaquías. Dani ya tiene otro objetivo. Tú ya dale hasta todo lo que puedas del Nuevo Testamento, hasta que lo termines. Y los demás, no se dejen ganar. Sí, todavía no gana Dani, o sea, está ganando, pero todavía no gana, ¿ok? Entonces, pues, bueno, entonces les encargo ahí que le echen ganas, ¿ok? A la próxima semana. Y otra pregunta, ¿qué investigaron de la aguja? ¿Nada? Ok. Una aguja, eh, ok, dígame. Ok, sí, ok, ok, ok. Todo lo que dice es verdad, ¿sí? Jesús es la puerta, es el único camino. Miren, vayan a Marcos 10:25, ya con esto. Y lo encontraba una aplicación, ok. O sea, a partir de lo que usted interpretó, hizo una aplicación, ¿verdad? Es algo que usted me está diciendo. Ok. Cuando vayamos a los evangelios, vamos a, ok, el, esta es válido, si usted predica eso, es válido, ¿sí? Y está, hijos, todavía no termino, por favor, espérense. Ok, es válido, sí, pueden hacerlo, porque es cierto. Entonces, cuando usted, por ejemplo, cuando usted dice,
el enemigo, dice la Biblia, el enemigo no viene sino a robar, matar y destruir. ¿Y quién es el ladrón? El diablo. Siempre decimos que es el diablo, ¿verdad? Y Jesús en Juan 10, ¿verdad? Habla acerca de los salteadores, que son los ladrones, que no pasan por la puerta, pero que entran al rebaño. Está hablando de los falsos cristos y falsos maestros, que llegan al rebaño a robarse las ovejas y a destruirlas. Ahora, si usted dice que el diablo o sea, que el diablo vino para esto, es que es cierto, ¿sí? Porque de hecho estas personas están motivadas por el diablo. Entonces, es cierto y usted lo puede predicar. Ahora, si usted quiere encontrar un asunto más exacto en la parte cultural, entonces necesitamos los apoyos. Por ejemplo, fíjese cómo el pasaje, y esto va con lo que dice la hermana, dice, está el joven rico, ¿verdad? Y el joven rico, los mandamientos, se sabe los mandamientos, y Jesús lo miró y lo amó, dice ahí en la Biblia, y le dijo, te falta una cosa, dale todo a los pobres y sígueme. Pero él se fue afligido. Y entonces Jesús dijo, verso 23, cuán difícil, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que los discípulos asombraron en sus palabras y volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? El- la, ah, la idea de la puerta, ¿sí? Y lo que yo sabía, porque hay cosas que se repetían mucho, ¿sí? Y todos los que crecimos en cierto momento del Evangelio se nos repitieron mucho ciertas cosas, como que los pastores quebraban las patitas de las ovejas cuando eran muy rebeldes, ¿para qué? Y eso no es cierto, ¿sí? Pero usted lo puede investigar, no digo que me crea, investíguelo, ¿verdad? Era este túnel con una puerta pequeña donde las ovejas pasaban para ser trasquiladas. Y un camello, por su estatura, era imposible, ¿verdad? Que entrara. Ahora, los camellos entraban a las casas antiguas y eran los sillones de la gente. O sea, de que lo pasas, lo pasas. Así se ha agachado. Es más, si es bebé, puede pasar. Pero Jesús lo que está diciendo es imposible que suceda, ¿sí? Después, usted puede leer, digo, no me crea, búsquelo, ¿sí? Que no tiene sentido que haya un túnel por el que solamente quepan las ovejas, porque los pastores, ¿qué? ¿Quién las va a meter? ¿Se van a meter solos las ovejas? Que se caen en los agujeros, ¿verdad? Y se tropiezan y se pierden. O sea, ¿qué sentido tiene ese túnel? Y entonces uno investiga y se da cuenta que ese túnel nunca existió y que es un túnel, ¿verdad? Que se empezó a predicar, pero que no hay pruebas ni siquiera arqueológicas de esos túneles. Es decir, alguien se lo sacó de la manga y lo repitió con tanta fuerza que todos dijimos, ese túnel existe, ¿verdad? Y ese túnel existe, y ese túnel existe. Cuando usted va al original, en el sitio de Logos, la palabra para aguja que se usa en ese pasaje es grafis o grafis, que significa literalmente aguja de coser. Jesús estaba hablando de verdad de una aguja de coser. ¿Por qué? Porque no importa lo que usted haga, nunca en su vida va a poder meter un camello, no, jamás. Entonces, por eso los discípulos dicen, entonces, ¿quién será salvo? Porque todos nos preocupamos por el dinero. Y entonces por eso Jesús responde. ¿Qué responde Jesús? Porque la salvación no es algo que dependa de las obras de los hombres, sino de la fe en el Señor. Es decir, el joven se fue, confió en sus riquezas, básicamente no tanto porque amara las riquezas, sino porque no confió lo suficiente en Jesús como para dejarlas. Pero es imposible que un hombre deje de amar la riqueza, ¿sí?
pero para que lo deje de hacer, necesita confiar en Jesús, porque es posible para Dios, aunque es imposible para el hombre, ¿verdad? Pero esto es, básicamente, una aguja es, y le agradezco a la hermana que es la única que eso la trae, ¿verdad? Que realmente, sí, lo que quiero decirles, a veces, eh, como pastores nos pasa, a mí me ha pasado, que a todo uno le quiere encontrar un sentido homilético, ¿sí? Entonces, algo dice la Biblia y yo inmediatamente quiero sacar una predicación y está bien. Si yo hubiera predicado lo que la hermana nos acaba de decir, está bien, es nutritivo para la iglesia y la gente se va a aprovechar de eso, porque los conceptos que maneja son todos correctos, ¿sí? Simplemente históricamente hay una desviación en el sentido que la aguja realmente es una aguja, ¿sí? Y no es una puerta